Ahora, adelante, sí. Vale. Bueno, buenos días para todo el mundo. Breve, quería, hablando de Francia, ya sabemos cómo es Francia y bueno, a lo largo de la historia lo del Código Negro, ¿no? Lo Code Noir, que lo tenían ahí oculto hasta hace poco de la segunda mitad del siglo XX, que hemos sabido o hemos conocido lo del Code Noir, ¿no? O sea, lo que han sufrido precisamente la África negra, ¿no? Y sigue sufriendo hasta hoy en día. Y quería preguntar, o sea, concretamente a Musa si lo de esos suburbios, de esos guetos, o sea, igualmente hay mucha ideología conservadora de ultraderecha aquí en España, va advirtiendo, ¿no? De que el Estado fallido para ellos, que es Francia, se puede transpolar, ¿no? Se puede poner, o sea, se puede implantar aquí en España. O sea, ¿cómo, hasta qué punto ves viable esto? Bueno, quería también decir, a ver si, o sea, la opinión de Sergio a lo de la extrema derecha, su avance, si es también a consecuencia del mal trabajo de la izquierda o de los partidos que dicen progresistas, humanitarios, no sé qué. O sea, y ahora están en el gobierno, llevan 5 años y pueden tener más años todavía en el gobierno y vemos o sea, lacras, o sea, brutales como la ley de extranjería, o sea, la regularización ya, por ejemplo, que tiene muchas entidades ahí adscritas a esas, por ejemplo, reivindicaciones que nunca vemos que se llevan o sea, a la práctica. Y bueno, pues una cosa lleva a la otra. Si me van a decir que tiene que ver esto con islamofobia, pues ya sabemos la gran comunidad que padece de estas leyes es la comunidad musulmana. Aquí en España, y no, una gran lacra son, por ejemplo, las citas de extranjería. Provincia de Barcelona es imposible. Ya llevamos más de un mes sin poder acceder a una cita de extranjería y de las huellas de Policía Nacional. Muchas gracias. Perfecto. Pues yo creo que, si os parece... Una pregunta, pregunta en línea. Iremos leyendo e intercalándolas. Así que si hay alguien en el público que quiera hacer una pregunta, adelante. Y muchas gracias a todas los ponentes, y ha sido brillante. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todo el mundo. Agradecemos a todos y a todas las ponentes por sus amenas charlas. Y bueno, pues me empiezo con Butaina, que estoy muy de acuerdo con ella en todas las cuestiones que acaba de decir. Y bueno, yo le quería recomendar, si ya no está al tanto, que hay una Fátima Hamid, que es diputada del Partido Demócrata por Ceuta, que queremos más Fátima Hamid y menos Najat El Hashmi en cuestión de mujeres con velo y tal. Me gustaría parar sobre lo del racismo inmobiliario y bueno, matizo porque como vengo de provincia de Barcelona, que lo conseguido en lo que es plantar cara a esas, bueno, sinvergüenzas entre comillas de esas inmobiliarias que hacen condiciones imposibles a las personas migradas, musulmanas, racializadas y de todo tipo para acceder a un alquiler y tal, que en Barcelona la Ada Colau, como ya la conocemos, que fue antes de ser una alcaldesa, era una activista del PAG, ¿no? de los damnificados de la hipoteca y tal. Pues la Ada Colau, por desgracia, ya no es alcaldesa de Barcelona, ya el Colboni, ¿no? Del Partido Socialista. Creo que no sería lo mismo ahora en adelante. Y bueno, ya sabemos por qué se cae la ley de vivienda y tal. Me gustaría, o sea, el diagnóstico sobre el racismo inmobiliario todos lo sabemos, ¿no? Todos y todos lo sabemos. Queremos, por ejemplo, estrategias para ir limando, ir paliando esta gran lacra. Por ejemplo, ¿por qué? Porque
a ver, más allá de las inmobiliarias, porque hay algunos particulares que dicen yo no voy a alquilar a un marroquí o a un africano, o sea, de África negra, porque no me va a seguir pagando el alquiler. Porque, bueno, desgraciadamente hay gente con malas intenciones, como obviamente, pero ¿por qué no se sigue, por ejemplo, el ejemplo alemán? Como siempre ha salido a elogiar a Alemania, pues en Alemania, si no me equivoco, hay como un aval que se da a las personas inquilinas como buenas prácticas, que así para dar, porque obviamente cualquier tenedor de piso y tal necesita una garantía más si él sobrevive o le ayuda, porque muchos son pensionistas y tal, si alquila una vivienda necesita una garantía de que le sigan pagando esos alquileres. Pues nos gustaría que se siga el ejemplo ese, que se saque un documento a toda persona buenas prácticas para que eso sea una garantía para el alquiler. Y también últimamente, o sea, si me quieres dar tu opinión respecto a lo que estoy proponiendo, y también los medios de comunicación, en vez de salirnos con un fulanito de tal, acabar de hacer una conducta mala, pues que nos resalten un poco también que Mohamed, Aisha, Khadija son buenos vecinos, son vecinos ejemplares y más pues nos salgan ejemplos positivos, no solamente lo negativo. Muchas gracias y que se queden un poquito más cosas, por favor, sobre todo esto que tienen que contestar y nos tenemos que ir y bueno, después se hablará mucho más de este tema. Gracias. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, agradecemos a las ponentes y los ponentes por su charla amena. Rápido, tengo, o sea, curiosidad, creo que podría ser también relevante de sentido común. Preguntar, por ejemplo, cuántas personas musulmanas integran el Ministerio de Igualdad, o algún porcentaje más o menos, y también del Consejo de Eliminación de la eliminación del maltrato y la discriminación. Creo que sería relevante esto porque cuando es cara visible una persona de una comunidad, pues ya sabemos que le da más interés al caso y tal. Y no sé, a nivel institucional creo que para estar paliando o plantando cara a la islamofobia o cualquier tipo de discriminación, se puede hacer como revulsivo también conceder más derechos. Por ejemplo, el derecho a festivo los dos principales fiestas islámicas, ¿no? Que creo que no sé si se está llevando a cabo. Hay mucha complicación por pedir ese día festivo, el día del Eid al-Fitr, ¿no? O sea, el fin del Ramadán y el día del sacrificio como dos festivos. Bueno, sabiendo que España es según la Constitución, Estado aconfesional, pero vamos a comparar también que hay muchos festivos que son cristianos. Claro. O sea, si somos Estado civil, tenemos también que poner en tela de juicio todo esto. Y también, acaso, también señalar en el mundo laboral, por ejemplo, yo que me llamo Mohamed, otro Hassan, Rashid, creo que los filtros, muchas veces no pasamos los filtros de las entrevistas por tener este nombre, que muchas empresas, y algunas veces por desgracia hasta instituciones o administraciones públicas, que ven que nosotros rendimos poco en el mes del Ramadán, por ejemplo, por el ayuno y tal. Muchas gracias. Yo no tengo nada. Bueno, creo que me toca a mí contestar en primer lugar porque ha sido una pregunta muy directa y te agradezco muchísimo la pregunta porque que yo sepa en el Ministerio de Igualdad no hay ninguna persona musulmana y creo que es una tarea pendiente que tenemos todas las instituciones. Mi jefa, la directora general, es la primera mujer afrodescendiente que fue diputada, primera mujer negra que fue diputada en el Parlamento español, la primera mujer que ha sido alto cargo en la Administración española, pero es una. O sea, no hay más altos cargos, en la que yo sepa, en la Administración española, que sean personas negras o personas afrodescendientes. Hay 3 diputadas o 3 diputados gitanos. Ahora sí que hay una diputada que creo que viene del Sáhara Occidental en la nueva legislatura, pero lo que ha sacado creo que es un tema en el que tenemos una deuda, tenemos una asignatura pendiente en la futura ley y además estamos obligados por ley. En la futura ley contra el racismo sí que creemos que las medidas de acción positiva, que es una obligación en la Directiva Europea, pero que se ha aplicado en muy pocos casos.
Para ello, primero creo que España tiene que reconocer el racismo estructural que está presente, la falta de representación, y es la idea de la ley, y para ello llevamos 3 años, y desde el Consejo también se ha trabajado en esto, trabajando con el Instituto Nacional de Estadística, porque creo que para evaluar ese tipo de cuestiones, algunas hay muy obvias como esta que acabas de decir, y que primero hay que reconocer, que yo sepa no hay ninguna persona musulmana en el Ministerio de Igualdad, pero creo que tenemos que evaluarlo. Entonces, el INE, después de 3 años de trabajo, parece que en el año 2026 va a hacer una encuesta a más de medio millón de personas, en donde se va a introducir por primera vez una pregunta de origen étnico, entre otras las categorías que estamos trabajando es persona afrodescendiente negra, persona del pueblo gitano, persona árabe, porque normalmente si es origen étnico sería referido al origen étnico que es más bien árabe, pero cabría otra pregunta de origen religioso que todavía no se está trabajando, pero que sería otra opción. Y creo que eso es un tema fundamental. Así que por mi parte, muchas gracias por plantear esta pregunta y reconozco la deuda que tenemos pendiente. Vamos mezclando las dos lenguas y así nace la algarabía. Arabía, árabe, algar, occidente. Aksar, Aksarquía es oriente. Algar es occidente. El algarve portugués está en el occidente. La algarabía es el árabe de occidente. Al final se fue mezclando el romance con el árabe y se produce la conquista castellana. Y tenemos que aprender castellano. ¿Quién me deja un...? Es que no lo voy a ver, qué pena. Pero bueno, tenéis que confiar en mí ciegamente, ¿vale? Imaginad que no tenéis ni idea de francés. No tenéis ni idea de francés. Y os dicen, ¿cómo se dice hoy? ¿Cómo se dice hoy? ¿Quién lo sabe? Aujourd'hui. Claro, yo no sé francés. Si yo tengo que escribir aujourd'hui con lo que yo domino, que es el alfabeto castellano, yo pondría a lo mejor aujourd'hui, con G, aujourd'hui. Nadie me ha dicho que se escribe aujour, apóstrofe, hui. Si tengo que aprender inglés y me preguntan cómo se dice naturaleza, es nature. Seguramente pondría nature. ¿No? Yo no sé qué se pone nature. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, pues en árabe hay hasta 5 sonidos que se parecen a la SCZ castellana. Está la sin, la shin, la zo, la za, la zain e incluso la ja. Los que escogimos la sin para transcribir palabras, eso se llama aljamiar. Aljamiar es escribir con alifato, es decir, con el lenguaje en árabe, palabras, sonidos del castellano. Los que elegimos la sin, ceseamos. Los que elegimos la za, ceceamos. Los que escogieron la zo, ceceamos. Los que escogieron la ja, jejean. Los que escogieron la shin, dicen pisha y shosho. Y los que escogieron la zain, como por ejemplo en el Andévalo de Huelva o en la Subética Cordobesa, dicen Luzena o la Virgen de Araceli. Y eso, por más que nos intenten convencer, no se produce por generación espontánea, sino que, como acabo de explicar hace 5 o 6 minutos, es la continuidad histórica de un pueblo que ha tenido que aprender lenguaje y no ha renunciado a los sonidos ni a las palabras que permanecen en su garganta. ¿O es que mantenemos la palabra alcazaba, pero la pronunciamos al modo que? Y sin embargo, nuestra colonización mental es tan bestia que hemos acabado creyendo que hablamos mal, en lugar de defender que en nuestra garganta habitan sonidos de hace miles de años. Pero claro, si esos sonidos no son nuestros, sino que son de unos ellos, si esos sonidos son de gente que no somos nosotros, entonces, hasta que no incorporemos toda esa parte de la historia en el nosotros, vamos a sentir esa extranjerización hasta en la médula de nuestros tuétanos. Y por eso es tan importante un congreso y un curso como este. Es fundamental. ¿Por qué es importante? Para darnos cuenta de que cuando alguien dice ole, que es probablemente lo más castellano, lo más cañín, lo más rancio del españolismo patrio, está diciendo Allah, que es el nombre de Dios en árabe. En Al-Ándalus se hablaba con Ibera. La A tendía a pronunciarse como una E. Así que no digáis Allah, decid L. Luego ole es el nombre flamenco de Dios. Y sin embargo, un andaluz o una andaluza que dice ole, es decir, que invoca a lo sagrado cuando se encuentra ante lo sublime, y le sale de las cárcavas de la sangre decir Dios, ole. Sin embargo, no tiene ni idea del origen de la palabra.
hasta ese extremo ha llegado la lobotomía, que hemos padecido y seguimos padeciendo. Y lo peor no es eso, chicos, chicas. Lo peor es que si tú defiendes lo evidente, te va a llegar la historiografía oficial y te va a decir, eso es mentira. ¿Y sabes por qué te van a decir que eso es mentira? Porque no está escrito. Claro, porque la historia la escriben los vencedores y son los que se encargan de extirpar la memoria que han mantenido nuestras madres y nuestras abuelas. Por eso decía al principio que la luz que fuimos es la luz que somos, es la luz que soy. Y esa memoria está por todas partes, pero tenéis que aprender a verla. Y la victoria de la memoria frente a esta negación y extranjerización de la historia se la debemos fundamentalmente a nuestras mujeres. Fundamentalmente a nuestras mujeres.